Señor les bendiga. Si usted está aquí hoy día y ha sido recipiente de esta sangre transformadora, diga amén. Y si usted está aquí hoy en día y aún no ha sido recipiente de esa sangre salvadora, hay esperanza para sus vidas, así que no se desaliente. Hay esperanza porque la esperanza en Cristo es inmovible y es para todos. Dice la palabra en capítulo 3 de Juan, cuando Jesucristo le hablaba a Nicodemo, le dice: y Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no pereciera, mas que tuviera vida eterna. Así que si usted está aquí hoy en día y no ha experimentado la gracia redentora de Cristo, hay esperanza. Amén. Mi nombre es Álvaro Cardoso y tengo el privilegio de servir junto con Pastor Eloy en el área de asimilación, y estoy encargado hoy de darles la bienvenida a todos ustedes por estar aquí, dispuestos a venir a adorar a Dios junto con nosotros. Pero también para darle la bienvenida a aquellas personas que por primera vez están aquí acompañándonos. Si usted está aquí hoy día y es primera vez que nos visita, podría levantar su mano. Queremos darle la bienvenida. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Mantengan sus manos levantadas. Queremos entregarle algo. Queremos que nos regalen su información para que nuestro pastor Eloy personalmente envíe una nota de agradecimiento por estar ahí con nosotros. Y si al final del servicio siente como que este es el lugar donde Dios los ha llamado a servir o a adorar a Dios o a congregarse, este es su casa y le damos la más cordial de las bienvenidas. Déjenme decirles que hay buen reporte de la convención del crossover. Nuestro pastor Eloy ha estado con un grupo de siervos de aquí de nuestra iglesia y de otras iglesias en el estado de la Florida, sirviendo en lo que llamamos el crossover. Cada año se hace esto en la ciudad donde la Convención Nacional Bautista se va a llevar a cabo. Y por los reportes que hemos recibido de Pastor Eloy, ha sido una jornada fructífera de servicio, de predicación de la palabra, de ayuda a los necesitados. Así que continúe orando por nuestro Pastor Eloy y por ese grupo para que ellos puedan entonces ser herramientas en las manos de Dios, para que ellos puedan hacer el trabajo por el cual Dios los ha enviado. Pero también estoy aquí hoy día con una responsabilidad muy grande y un privilegio enorme, y es de ser el conducto por donde Dios quiere hablarnos a nosotros hoy en día. Y es a través de su palabra. De antemano, mi oración es que la palabra de Dios, que es poderosa, dice Timoteo que es poderosa para enseñar, para redarguir, que pueda hacer eso nosotros, en lo que hemos creído en Jesús, para que podamos, como dice ese pasaje, estar preparados para lo que Dios va a poner en nuestras manos. Amén. Conversaba con una hermana y le di las gracias porque estaba pensando cómo puedo romper el hielo en esta tarea tan difícil que cada vez que me toca el privilegio, me pongo nervioso. Y la oración: no te pongas nervioso, pero la realidad es que si no me pongo nervioso, sería yo y no el Señor haciendo la obra. Así que, y conversando con ella, recuerdo que cuando vivía en Maracaibo, justo el último año que me venía el año anterior de venirme para acá, las costumbres paganas, una de ellas era que tú tomabas una maleta y le dabas la vuelta a la manzana, y eso significaba que quizás te tocaría viajar el año siguiente. Bueno, hace pocos años, no sé si recuerdan, realizamos un pequeño drama que se llamaba Los zapatos del pastor. Y yo no sabía que aún en la iglesia estas cosas sucedían. Porque en lo que yo estaba bromeando con los zapatos del pastor, Dios lo ha tomado en serio y me ha puesto en el lugar donde tengo que ser mensajero de su palabra. Así que le damos gloria a Dios porque Él trabaja de una manera maravillosa en todos nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando, como dijo el pastor Ludwig, en 1 de Pedro 2:9. Y ya muchos de ustedes han escuchado que este es uno de los versículos que yo llevo bien arraigados en mi corazón, porque me da un contexto completo de la obra de Dios y de lo que Él espera de mí. Entonces, le pido que por favor se ponga de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer la palabra y entonces vamos a comenzar con el mensaje. Si usted me acompaña, vamos a estar en la primera epístola del apóstol Pedro,
en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios así. Y estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otros tiempos no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que no habían conocido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Padre, te pido que tú puedas revelarnos, Señor, cómo entonces ser mejores discípulos tuyos, aquellos que hemos creído, Señor, y aquellos que aún no han creído, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, también de la necesidad que hay en sus corazones, en sus vidas, de un Redentor, de la salvación de sus almas, de la redención de sus pecados, para poder entonces vivir la vida que tú has preparado para nosotros, Señor. Una vida que no es una pintura linda, sino que es tu perfecto amor guiándonos a través de todos los procesos que aún padecemos en este mundo en el que vivimos. De la misma manera que el apóstol Pedro le hablaba a aquellos creyentes en Roma, háblanos hoy en día, Señor, para poder discernir, Padre Celestial, cómo poder ser quienes llevamos, agentes de tu mensaje. Señor, que podamos ser parte de tu luz aquellos que aún viven en las tinieblas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permite, Padre Celestial, que yo pueda hablar con denuedo, con valentía de tu palabra, Señor, no de mi experiencia, no de mi elocuencia, Señor, sino desde tu palabra, Señor, donde fluye toda verdad, toda esperanza y donde fluye la vida eterna, Señor, para aquellos que aún no te conocen, Señor. Te entregamos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si me ven tomando mucha agua es que no estoy acostumbrado a hablar tanto. Con este nivel de nervios, los que me conocen saben que hablo un montón, pero con este nivel de nervios la boca tiende a secarse un poco más. Les voy a dar un pequeño contexto de dónde vamos a estar navegando hoy. El apóstol Pedro escribe esta carta y si han leído esta carta anteriormente, el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, es un capítulo que anima, que resalta todo lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes, que les dice, mira, que les invita a santidad. Dice en un versículo en capítulo 1, dice, mas sed santos porque Dios es ¿qué? Santo, los invita a la santidad. Y el capítulo 2 empieza más bien con una especie de animar al creyente, de decirle, mira, hace falta que crezcamos. Así como niño, desear la leche que no está contaminada. Igual que el creyente debe anhelar la palabra que es viva y es eficaz. Les da un sinfín de maneras para animarles. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el emperador Nero de esa época había establecido nuevas reglas para y en contra de los creyentes. O sea, eran reglas más rígidas. Muchos de ellos se encontraban en persecución y lo más fácil para ellos era ¿qué? Huir. Pero el apóstol Pedro apela a ellos y les dice la segunda parte del versículo 9. Es que nosotros hemos sido llamados a ser agentes de Dios para la gloria de su nombre y para la salvación de otras personas. Y mientras ellos huían, era imposible poder revelar a un Dios que era capaz de estar por encima de todas sus aflicciones, de todas sus persecuciones, de todo lo que le estaba pasando. Y quizás hoy en día, aquí, haya personas que están sufriendo persecución de un tipo o de otro. La semana pasada escuchaba a Ludwig hablar de la persecución. Y para nosotros aquí en América, hablar de la persecución era como hablar como aquellas conversaciones que teníamos que cuando llegara el 2000 iban a haber naves espaciales volando. Era como decir, en los años futuros la ciencia va a avanzar tanto que no sabemos ni lo que va a pasar. Pero la realidad, hermano, es que la persecución
ha existido y hoy la vemos y la sentimos más. Estos nuevos esquemas en la sociedad que resaltan una parte de la población, la igualdad de género, los retos sociales, todo esto es persecución para la iglesia de Cristo. Y muchas veces la tendencia es que nosotros queremos salir corriendo de todo esto, porque es más fácil, porque es lo más sencillo de hacer. Pero la realidad es que Dios nos está llamando a ser luz, a reflejar su luz, a ser agentes de Él. Pero muchos de nosotros somos parte del servicio secreto de Cristo. Porque nadie sabe quiénes somos. Porque en los momentos difíciles no enfrentamos a las cosas que nos retan, sino que decidimos agacharnos. Y aquel Dios poderoso, el cual ha cambiado su vida, el cual ha restaurado su vida del pecado, el cual le liberó a través de su sangre, no podemos entonces nosotros darle la oportunidad de poder dejar que otros vean su luz. Es más fácil correr que enfrentarse a la situación, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pedro no les está hablando a esta gente desde un lugar donde él no conoce. Porque si nosotros nos vamos un poco antes al libro de Juan, podemos ver que a un Pedro que temeroso, perseguido por aquellos que le decían, mira, oye, ¿no eres tú del mismo grupo de Jesús? No, yo no soy. Pero tú hablas como ellos. No. Temeroso. Pedro había experimentado el temor. Pedro ha experimentado lo que usted y yo estamos quizás experimentando hoy en día. Y Él nos quiere decir a nosotros, tranquilos, porque viene en el comienzo del capítulo, del versículo 9, viene algo maravilloso. Hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que nos deberían poner a pensar, y no solo pensar, sino nos deberían hacer actuar en esta verdad que nosotros conocemos. La sociedad en la que vivimos se deteriora a un nivel altísimo diariamente. Y lo más conveniente para los padres sería ¿qué? Llevar a nuestros hijos a escuelas completamente bloqueadas de todo lo malo. Educar a nuestros hijos en nuestras casas porque así están. Y eso no es malo. No se vaya diciendo, mira, Álvaro está en contra del homeschooling, Álvaro está en contra de las iglesias, de las escuelas cristianas. No. Pero lo que pasa es que cuando nosotros nos segregamos de todo, no podemos ser agentes de Dios. Porque no hay nadie a quien poder revelar la luz. Porque ya todas las personas que conocemos conocen la luz. Y aquel privilegio de revelar las virtudes de Dios cesa, se detiene, porque no hay a nadie a quien hacerlo. Entonces, la sociedad de hoy se deteriora, nuestros hijos, tú que estás aquí, eres joven, estás en high school, estás antes decíamos high school, pero estás en una escuela elemental y ya estás enfrentando a situaciones que apuntan a destruir tu vida. Desde el nivel más pequeño en las escuelas hay deterioro. Nuestros hijos son víctimas de todo esto, pero aún en medio de las circunstancias, Pedro le decía a aquellos creyentes, tranquilo. Y ya les voy a decir por qué le decía eso. Dios nos dice a nosotros que somos posesión preciosa, su posesión preciosa. Dios desde el principio de la creación ha querido, a través de su pacto, que nosotros seamos recíprocos con Él, que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que nos ha mandado a hacer. Pero lamentablemente seguimos tropezando,
Y no es que aquí hay personas que no están anhelando hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no, que sí, que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero que muchas veces nos distraemos. Y viene la acechanza, y viene el ataque. Y es más fácil correr. Y es más fácil huir. Y dejar que aquello que viene en contra de nosotros tome el control. Pero el control es de Dios. Así que déjame decirte que si tú has creído en tu corazón que Cristo es el Señor, como dice Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10 dice que de esta manera podemos ser salvos, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Pero muchas veces solamente confesamos y la parte de creer se nos dificulta un poco. Porque no confiamos, porque aún queremos tener el control de nuestra propia vida, cuando no podemos controlar ni nuestros propios hijos. Todo está bajo el control de Dios. Él nos creó, Él tiene un propósito y ha propuesto un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y esto nos lleva entonces al primer punto del mensaje. Son 2 puntos, así que tranquilos, 2 puntos nada más. El primer punto dice así: nuestra identidad en Cristo nos debe dar confianza. Y en base a esa confianza y con una fe fortalecida, debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Si vamos al versículo 9, dice, me perdí del... El versículo 9 dice así, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro lo que está haciendo en ese versículo es relatando lo que se dijo en el libro de Éxodos. Éxodos 19, 5 y 6, dice así. Dice, ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes, versículo 6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, el apóstol Pedro está citando Éxodos, y es que Dios, en el Antiguo Testamento, se había escogido de una posesión preciosa. Se había hecho de un pueblo que le sirviera, un pueblo que le honrara, un pueblo que le obedeciera, que pudiera dejar ver a las comunidades vecinas cuán poderoso era este Dios. Déjenme decirles algo, el pueblo de Israel en algunas ocasiones logró eso, logró dejar ver a este Dios poderoso, pero muchas veces, muchas más que las que dejó ver a Dios poderoso, dejó ver el pecado que habitaba en ellos, dejó ver la maldad que habían permitido entrar en ellos, dejó ver el deterioro que dio acceso a la desobediencia de Dios. Y la realidad es que nosotros hoy en día no hacemos ninguna diferencia al pueblo de Israel. Porque Dios ha establecido su iglesia hoy en día para hacer el mismo trabajo que el pueblo de Israel tenía que hacer en aquel tiempo. Por eso nos llama posesión preciosa. Él nos ha escogido a nosotros. Nosotros no éramos dignos ni siquiera de pertenecer a la familia de Dios. Dios nos creó, nos dio vida natural. Y después que el pecado entra y trunca el camino y lo corta, ese mismo Dios entiende que hace falta que Él nos dé una nueva vida espiritual. Porque nosotros no podemos pertenecer al pueblo de Dios a menos que Él le escoja. La única manera que usted puede pertenecer al pueblo de Dios es a través del sacrificio, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra manera puede hacerlo. Entonces Dios
en su esfuerzo de aún querer hacer lo que ya se ha propuesto desde el principio, levanta a la iglesia de hoy en día, de la cual igual en español es parte, de la cual usted es parte, de la cual usted, si está aquí hoy y ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y ha sido salvo y ha sido redimido de sus pecados, es parte. Pero si usted está aquí hoy y dice, bueno, eso no es para mí, déjenme decirles que también, porque el Espíritu Santo le está convenciendo de que necesita un Salvador, de que necesita entregarle la señoría de su vida a Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos, ¿verdad? Dice la palabra, que todos, ¿qué? Se salven. ¿Ok? Entonces, somos posesión preciosa para Dios. Y esta parte me encanta. Cuando usted mira alrededor de esta iglesia, mire a su lado, o mira extensamente quienes están aquí. Hay un sinfín de naciones. ¿Qué no quiere decir eso? Que no hace falta ser solamente de Puerto Rico para que Dios nos salve. Y es que Dios salva a todas las naciones. No necesita tener el apellido Oviedo para que Dios lo salve. Que Dios salva a todo el mundo, no importa de qué familia venga. No tiene que tener rasgos específicos, nariz fileña como la mía, no. Dios salva a todos. O porque tiene un poco más que el otro, tampoco es un requisito para la salvación. Porque Dios salva a todo aquel que anhela entregarle su corazón a Él. Y vamos a desglosar un poco la parte de la identidad, porque es necesario saber quiénes somos. Dice que somos escogidos, ya cubrimos esa parte. No podemos venir delante. Cuando la palabra dice que podemos llegar delante del trono de la gracia, es para aquellos que han creído. ¿Ok? Dice la palabra también que Dios permite que el sol salga para el justo y para el injusto. Y la manera más clara que yo puedo ver esto es de esta manera. Alessandro, mi hijo mayor, es mi hijo. Él puede llegar a la casa y puede hacer todo lo que él quiera. Abre la nevera, saca la comida, hace café en mi cafetera favorita, maneja mi carro. Es mi hijo. Pero si él trae un amigo, yo voy a extender gracia a ese amigo, pero ese amigo no puede abrir la nevera. Ese amigo no puede manejar mi carro y definitivamente no se va a comer mi comida. Esa es la realidad de la persona que ha sido rescatada por Dios y la que no ha sido rescatada por Dios. Es que nosotros podemos llegar confiados. Dice la palabra confiado es corajudamente, con valor, al trono de la gracia. Pero si usted no ha experimentado, si usted no es parte del pueblo de Dios, hay gracia para usted, pero todos los beneficios de los hijos de Dios no son los beneficios de la creación de Dios. ¿Ven? Quiero dejar eso claro. Entonces, somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser rey. Y esto es una pregunta, un examen de teología. Porque los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Y los reyes pertenecían a la tribu de Judá. Entonces, por ende, no podía. Pero ¿sabes qué? Si tú has creído en Cristo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres parte del pueblo de Dios, tú puedes ser un sacerdote y ser parte de la realeza de Dios. Y solo lo puede lograr Dios en nuestras vidas, nadie más. También nos dice que somos nación santa. A menos que usted haya sido separado para Dios, no es nación santa. Y la identidad, ¿y por qué estoy cubriendo todo esto con tanta pasión? Es que tenemos que entender quiénes somos. ¿Quiénes somos?
para comprender lo que tenemos que hacer. Y es que muchas veces somos parte del pueblo de Dios por los beneficios, o por las cosas que se nos dan, o porque es algo bonito, porque es bonito pertenecer al pueblo de Dios. ¿Es bonito pertenecer al pueblo de Dios? Sí, pero esto lleva responsabilidades, ¿verdad? En su casa, usted le entrega a sus hijos responsabilidades. Hay algunos que no las cumplen. No voy a mirar. Hay algunos que no las cumplen, pero usted tiene que esas responsabilidades. Dios hace lo mismo con su pueblo. Él le ha escogido, sí, para el beneficio de una vida eterna con Él, sí. Pero dice Efesios 2, que como nosotros somos hechura suya, Él de antemano nos ha permitido participar en lo que ya Él ha estado haciendo. Muchas veces nosotros nos perdemos de eso, nos perdemos de lo maravilloso que es ver vidas transformadas, nos perdemos de lo maravilloso que es ver ir a un viaje misionero y poder ver cómo un mundo completamente ajeno a nosotros, que no tiene tecnología, que no tiene beneficios de lo que tenemos nosotros, que no vive como vivimos nosotros, adora a Dios con una intensidad que nosotros algún día soñaríamos tener. Pero nos perdemos de eso porque se nos olvida quiénes somos. Somos linaje escogido. Nos escogió Dios para algo. Somos real sacerdocio. ¿El sacerdote qué hace? En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Traía qué? Sacrificios ¿a dónde? Al altar. ¿Para hacer qué? Los sacrificios eran ¿por quién? Por el pueblo. Usted que está sentado ahí, sea dama o sea caballero, usted está llamado a traer sacrificios delante del trono de Dios todos los días por su familia, por sus hijos, pero sobre todo por los perdidos. Porque ese es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nada ni nadie puede deshacer la relación que Dios ha creado en nosotros. Pero si no somos intencionales, no podremos sacarle provecho a esa maravillosa bendición. Quizá me han escuchado esto antes, pero y no me juzguen, pero una de las cosas que yo más anhelo en mi vida es tener un Ferrari. Un Ferrari. No importa cuál. Un Ferrari rojo. Pero entonces es como si mi hermano aquí, de su corazón, agarró $1 millón y me regaló mi Ferrari. Y yo lo lleve a la casa y lo estacione en el garaje, el que tengo que limpiar primero antes de poder estacionar el Ferrari. Y lo guarde ahí y le pongo una capa y cierre la puerta del garaje. Tengo el Ferrari. Estoy pagando el seguro por el Ferrari, pero nunca manejo el Ferrari. Esa es la vida del creyente que no le saca provecho a la nueva identidad que tiene en Cristo. Muchas veces vemos como hermanos que han estado en la fe por muchos años, que hay otros que llegan y empiezan y salen como un jet volando, con un fuego que nosotros anhelamos. Y ese primer amor que sentimos cuando llegamos a los pies de Cristo, que eventualmente con las circunstancias de la vida, con los procesos difíciles, se va ¿qué? Apagando. Y no podemos sacarle provecho a todo lo que Dios ha hecho a través de su salvación. Y déjenme decirles algo. ¿Y por qué somos todo esto? Dice la segunda parte del capítulo, del versículo 9, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Isaías 60, si me acompañan, Isaías 60, 1 y 2, dice así: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Me quedo con la última parte de ese versículo. Y acudirán las naciones a tu luz. Si nosotros somos agentes secretos de Dios, las naciones no tienen dónde acudir. Y no sé si usted, yo no quiero poner un contexto en mi boca que no sé si usted no le causa dolor ver personas perdidas. Pues ore para que Dios le dé dolor en su corazón por aquellos que no van a ver el rostro de Cristo en la eternidad. Porque un día usted estaba en la oscuridad, usted era parte de esa densa oscuridad que le cubría y Dios envió luz para que usted pudiera ver la luz de Dios y pudiera entonces tener la oportunidad de salvación. Es importante que nosotros revelemos al Dios de nuestra salvación. Es importante que la gente pueda saber que somos discípulos de Dios. En Juan 13:35 dice que nosotros vamos a demostrar eso cuando ¿qué? Por el amor que tenemos los unos por los otros. Es que muchas veces dentro de la iglesia tenemos riñas con hermanos. No me cae tan bien, fulanito. O aquel, qué terrible. Él es de mi pueblo, pero le da una imagen terrible a mi pueblo, cómo se comporta. Hay permisividad en nuestro corazón de guardar ese tipo de sentimientos. Entonces, si dentro del pueblo de Cristo aún luchamos con tener un corazón que se alinee completamente a Dios, al plan de Él, a hacer la obra que Él quiere que hagamos, y eso es que amar a nuestro hermano. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos, que dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y hasta ahí llegó. Y hay unos que dicen, bueno, tu prójimo más cercano es tu esposa, así que si tú amas a tu esposa y no amas al otro, está bien. No. Es amar a todo aquel que es tu hermano, a tu prójimo, al que convive contigo, al que no convive contigo, al que ves en la iglesia una vez a la semana. Pero para lograr esto, tenemos que buscar diariamente el rostro de Dios. Y es una vida, y son disciplinas básicas del creyente, ¿verdad? Leer la palabra, pero el creyente no debe leer la palabra, debe estudiar la palabra. El creyente no debe orar solamente por la comida, debe orar por la comida de todos los que no tienen comida y por las necesidades de todas las personas. El creyente tiene que venir el domingo a entregar su corazón en adoración a Dios. Y que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, lamentablemente muchas veces vemos y el pastor dice, bueno, es que esto no pasa aquí. No, esto pasa aquí también. Y aprovecho que él no está aquí porque cuando venga él tiene que arreglar este meollo que yo causé. Esto pasa aquí también. Nos avergonzamos del Evangelio porque nos importa lo que digan los demás. Nos avergonzamos de vivir una vida diferente porque no va con la tendencia de las redes sociales. Nos avergonzamos de cómo nos dirigimos entre hermanos porque nos importa más lo que dicen aquellos que aún no forman parte del pueblo de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Y es que ahora que somos pueblo de Dios y hemos experimentado misericordia, nos toca vivir como pueblo de Dios que extiende misericordia. Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, dijo que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Cuando hablamos de las virtudes de Dios, hay virtudes de Dios que Él nos deja participar en ellas. Ahora no vaya de aquí y diga, yo quiero ser omnisciente, quiero saberlo todo, quiero estar presente en todos los lugares. No, pero Dios nos permite utilizar su virtud de la misericordia.
nos permite utilizar su virtud del amor, nos permite utilizar su virtud de la gracia, nos permite utilizar su virtud de la paciencia, del gozo, de la fe, de su bondad, de su benignidad. Y Él quiere que hagamos todo eso bajo el control del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la única manera en que esto va a suceder. La redención que hemos recibido de Dios no nos hace ajenos a como Él desea que vivamos. Conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice en Romanos, me encanta este pasaje, Romanos 12, versículos 1 y 2, que nos dice básicamente que nosotros tenemos que nuestra racionalidad debe ser como el quien vive diariamente, trayendo sacrificios agradables delante de Dios. Y después nos dice que no deberíamos conformarnos a las cosas externas, sino que dejemos que nuestras mentes sean transformadas por su palabra, no por la tendencia de la sociedad en que vivimos, no por el movimiento social que nos empuja cada vez más afuera, no, por su palabra, porque de esa manera vamos a conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero a menos que nos zambullamos en su palabra, a menos que dejemos que seamos transformados diariamente, no vamos a poder experimentar esto, porque entonces sí sería ajeno a nosotros, porque no conocemos al Dios de nuestra salvación, porque no nos hemos esforzado para buscar su rostro, para lograr estar allí donde Él quiere que estemos. Dios nos creó con un plan, y es el plan de que fuésemos partícipes de las cosas que Él quiere en las que nosotros seamos partícipes. Y yo no sé en qué nivel estás tú. Quizás Él te está diciendo que seas partícipe de una escuela dominical, porque aún no estás en una escuela dominical. Porque te vienes aquí los domingos, escuchas el sermón y eso es bueno, pero Él quiere que convivas con otros hermanos en el contexto de la escuela dominical. Y quizás ese eres tú hoy en día. Estás aquí, no estás en una escuela dominical y Dios te está diciendo que vayas, pero es que no quiero ir a la escuela dominical porque no conozco a nadie. ¿Sabes lo incómodo que es sentarse en un lugar donde tú no conoces a nadie? Pero Dios te está llamando a hacer eso. O quizás tú estás aquí y ya te estás congregando en una escuela dominical y Dios te está llamando a servirle. Pero el único ministerio que Dios te ha llamado para servirle es el de ujieres. Pero tú quieres cantar. Pero Dios quiere que estés ahí. Yo canté primero y después fui ujier. Ustedes saquen la cuenta por qué me pasó eso. Porque no cantaba, pero sí era ujier. Quizás usted está hoy en día aquí y Dios le está llamando a una responsabilidad mayor dentro de su vida de fe. Y eso es parte de revelar las virtudes de Dios. Dios nos reta a vivir una vida que trae incomodidad al principio y trae después bendiciones que nosotros no nos imaginamos. Dios nos está llamando a dar un paso adelante en las cosas que aún tenemos miedo. Vamos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios, que comienza dentro del contexto del cuerpo de Cristo, pero que no se queda ahí, que no se segrega ante los retos que hay fuera del edificio, sino que anhela, ¿verdad?, ir allá, donde están las cosas difíciles. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová y recuerda sus beneficios. ¿Recuerda dónde qué? ¿De dónde qué? Nos sacó Dios a través del acto redentor de Cristo. Ha creado una historia en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros poseemos una historia dentro del plan de Dios. ¡Qué bendición! Pero Él quiere utilizar tu historia para alcanzar a personas que están hoy en día en la misma situación que tú estabas antes. ¿Vas a dejar tú que Dios utilice su historia?
tu historia a través de su plan. Luwin, esa es la señal universal. Charles Spurgeon, aquel predicador británico famoso que le decían el predicador del pueblo, dijo algo que me llamó la atención. Dijo, cristiano, cito a Spurgeon, dice, cristiano, debes saber que tú no estás actuando como deberías si estás siendo impulsado por cualquier otro motivo que no sea la gloria de tu Señor. Nosotros, ya con esto concluimos, nosotros ya sabemos quiénes somos. Y no somos lo que somos por nuestros propios logros, sino por la obra de Dios en nosotros. Hermanos, como creyentes y discípulos de Dios, discípulos de Cristo, debe haber en nosotros, hermanos, un anhelo incontenible de dejar que la luz de Dios pueda reflejarse a los que aún viven en tinieblas. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Pero Dios no cerró el canal, sino que a través de nosotros Él quiere que otros también pertenezcan a su pueblo. Que otros puedan llegar delante de Él. El creyente se entrena a través de su vida para hacer la obra que Dios quiere hacer. Yo recuerdo el 11 de septiembre, ¿fue? Las Torres. Había un grupo de personas que se habían preparado por años en cuestiones de emergencia. Y cuando las torres empezaron a cesar y todo aquello se estaba desboronando, ¿quiénes fueron a las torres? Los policías, los bomberos, personas que se habían adiestrado para una situación como esa. Dios nos está adiestrando a nosotros y diariamente hay torres que se derrumban. Pero nosotros no corremos hacia la torre, sino que corremos de la torre. Y en aquella torre hay personas que están anhelando ver al Salvador, que están anhelando porque Dios le ha estado hablando en su corazón, porque dice la palabra que el Espíritu Santo convence al pecador ¿de qué? De su pecado, y ya Dios ha estado convenciendo a aquel. Pero cuando nosotros vemos la torre derrumbándose, no vamos a la torre. Y Dios nos ha estado preparando a nosotros para ir a la torre. Somos pueblo de Dios. Pero no solo para que nos jactemos de ser pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios que tiene una responsabilidad y una responsabilidad enorme. Es la de revelar la luz de Dios para que aquellos que aún no le conocen puedan ser salvos un día. Tú estás aquí hoy y tú dices, bueno, ese es un problema del pueblo de Dios. Yo no soy pueblo de Dios, yo aún no he hecho lo que tengo que hacer para ser pueblo de Dios. Déjame decirte que no estás aquí por casualidad. Déjame decirte que tú estás aquí hoy para que pudieras escuchar qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser pueblo de Dios. Pero quizás no sabes cómo llegar ahí. Quizás dices, bueno, en realidad, ¿cómo puedo llegar a ser pueblo de Dios? Entonces ya me desconecto de todo. No. En el libro de Romanos dice que porque todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos condenados a vivir una eternidad sin Dios. Pero en el mismo libro de Romanos nos dice que el amor de Dios hacia nosotros era tal que aún siendo nosotros sus enemigos, aún siendo pecadores, Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida nueva. Si tú estás aquí hoy y tú nunca has creído en este Cristo, tú estás destituido de la gloria de Dios. Tú no tienes la capacidad de poder ser pueblo de Dios. Pero déjame decirte algo, hay esperanza. Y la esperanza es esta, que aún siendo tú enemigo de Dios, si estás aquí, estás sentado ahí y te sientes aún enemigo de Dios, déjame decirte
que Él te ama tanto, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo por mis pecados, por los pecados de este grupo maravilloso de oración, por las personas que están aquí sentadas y por ti. No te vayas de aquí hoy pensando en eso, no, sino que ahí donde estás, órale a este Dios que te está convenciendo de que necesitas ser redimido de tus pecados, porque Él anhela que tú seas pueblo de Él, para el plan y el propósito perfecto que Él ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y después concluimos como comenzamos, adorando a Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que nunca regresa, Señor, sin un contenido para nosotros, sino que siempre tiene algo, Señor, que decirnos y algo para redarguirnos, para entrenarnos a ser, Señor, mejores siervos tuyos, Señor. Pero también para aquellos que aún no te conocen, siempre tiene una línea de esperanza en tu plan perfecto de redención, Señor. Yo te pido que hoy en día podamos, Señor, salir de aquí, Señor, y entender quiénes somos, pero no solamente entender quiénes somos como el que quiere saber, Señor, sino como el que quiere actuar en esa identidad, Señor, que quiere ser parte, Señor, del plan que tú ya has establecido, Señor, que anhela, Señor, encontrarse con las tinieblas, porque está acarreando consigo la luz transformadora que solamente tú puedes dar, Señor. Pido que el resto del día sea un día que podamos gozarnos, que podamos seguir adorándote y glorificando tu nombre, Señor. Y que todo esto, Señor, lo hagamos siempre, Señor, en agradecimiento por lo que tú hiciste, por la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fuimos de pie. Vamos a cantar al Señor. Te canto que